Hola, audiencia de Planet Ciencia y bienvenidos a otra entrevista, bienvenidas a otra entrevista. Hoy vamos a estar hablando con Lucía Curti. Lucía Curti es genetista y doctora en ciencia y tecnología especializada en biotecnología aplicada. Fue cofundadora de Casper Biotech, startup de diagnóstico molecular basado en CRISPR, que fue adquirida por Amazon en el año 2020. Lucía luego cofundó Alquimio Bio, un proyecto Deep Tech enfocado en tecnologías para la captura y refinado de tierras raras. Actualmente Lucía trabaja como asesora estratégica para startups de biotecnología, ayudando a traducir programas científicos complejos en proyectos escalables y financiables. También divulga sobre ciencia, emprendimiento y carrera científica en redes sociales. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Claudio, qué placer estar acá. Gracias por el tiempo y la invitación. Bueno, yo te descubrí hace muy poco en LinkedIn por un posteo, después resultaron ser varios que empecé a encontrar posteos tuyos, un posteo que me pareció muy interesante donde vos hablabas de la tensión que hay dentro de una startup biotech entre dos sectores fundamentales, que son el que maneja el director ejecutivo, el CEO de una startup biotech, y el director científico, el CSO, cada uno con responsabilidades distintas. Brevemente, para la gente que no está muy en el tema, tal vez, recordemos que el director ejecutivo es el responsable de la visión estratégica de la empresa, de tomar las decisiones clave y de manejar la operativa para que la empresa crezca y sea rentable, o sea, todo lo que tiene que ver más que nada con la cuestión financiera, dinero de la empresa. Por otro lado, el director científico es el responsable de las estrategias de investigación, de innovación y de desarrollo que hacen que esa empresa vaya a crear un producto que sea útil, que cubra una necesidad, que sea vendible, que llegue en el momento apropiado y tantas cosas más, me imagino. Eh, el posteo de Lucía, le cuento a la audiencia, decía que esa tensión se debe a que no hay una hoja de ruta común entre el director ejecutivo y el director científico. Tres puntos claves que quiere cada uno. El director ejecutivo quiere milestone claros, quiere tiempo para juntar dinero, para hacer fundraising y una historia coherente para los inversores, mientras que el director científico lo que busca es robustez científica, busca control de variables, busca no prometer lo que todavía no está probado. Y el problema entonces, de acuerdo a Lucía, es que no es una tensión entre el director ejecutivo y el científico, sino que hay que tener una hoja de ruta que sea compartida y que traduzca ciencia en decisiones de negocio. Espero haber sido claro y haber reflejado fielmente lo que habías escrito, Lucía. ¿Qué podés contarnos sobre este tema que a Sí, mí me parece súper interesante? sí, mientras te escuchaba, ¿qué pasa en el medio entre la ciencia y el de los negocios? En el medio pasan un montón de cosas y esta fricción, esta tensión se da en alinear expectativas. Entonces, tratar de encontrar puntos en común. La negociación se da de, la negociación se tiene que dar desde el proyecto hacia afuera, Uh -huh. porque bien mencionaste el mercado, los inversores, el cliente, pero también se tiene que dar la negociación hacia adentro. Esa tensión, en realidad, es porque no se sentaron a negociar día a día los contratos que van a firmar cada uno. Que hay micro renuncias en el medio. Entonces, esas son las cosas que se tienen que poner en la mesa para justamente alinear expectativas y que no se genere una brecha, porque uno de los grandes problemas de los emprendimientos o las empresas de base científica es que hay un momento donde se da una brecha. Esa brecha es, el negocio avanza, promete, vende, comunica, y la ciencia está en, no, pero si esto no lo reproduzco 10 veces, no tiene sentido. Y empieza a quedar atrás, empieza a quedar más rezagada. Y ese gap, esa brecha que se da, es lo que termina en un escenario no muy lindo. ¿Cómo se puede solucionar esto? Sentándose a hablar. Muchachos, yo vengo de ciencia, yo vengo de negocios. ¿Qué idioma hablamos? El que nos quede mejor a los dos, pero que los dos entendamos lo mismo. La repregunta, la pregunta, poner en palabras, saliste de una reunión con un inversor, hagamos una puesta a punto. ¿Qué entendió cada uno? Porque probablemente por el bagaje que trae cada persona haya interpretado una cosa distinta.
Entonces, si no se dan estos espacios de comunicación y de puesta en común, se hace muy difícil y esa tensión se agudiza porque después la magnitud es mucho mayor, ¿no? Pensemos que si tenemos mucho dinero, bueno, algún volantazo podemos pegar, pero cuando no lo tenemos, esa tensión se siente mucho más y hay que tomar decisiones con mucho más riesgo y mucha más incertidumbre. Es clave la alineación de estos dos perfiles, sobre todo porque van a ser la banca. En momentos donde no haya plata, en momentos donde haya que pivotear, sin que es que ese proyecto vea la luz, salga del laboratorio. Bien, bien. Relacionado con este posteo del cual yo estaba hablando, vos hiciste dos posteos más, uno de factos incómodos sobre científicos y otro de factos incómodos, verdades incómodas sobre perfiles de negocios. Cada uno tiene varios puntos. Yo rescaté tres de cada uno. En el caso de de las verdades incómodas sobre científicos, resalté: la ciencia tolera la demora, el capital no. Otro es: la mejor tecnología no siempre gana, es la que se implementa. Y otro es: más datos no siempre reduce incertidumbre y solo posterga decisiones incómodas. ¿Qué querés comentar sobre estos? Todos me parecen grandes factos. Esto está súper interesante lo que resaltaste porque es algo que es desde los perfiles científicos puros que están queriendo salir de la academia para entrar en la industria, es algo que uno no se detiene a pensar. En el caso de los datos, como uno se mete a un terreno desconocido porque no tiene idea de la industria, quiere validar y validar y validar y validar. No, a veces hay que, sí con robustez, porque nadie dice que no haya que tener robustez y que sea una estadística significativa, ¿no? Pero muchas veces hay que avanzar confiando en la tecnología y no siempre quedándose a repetir más y más datos y avanzando de a pequeños pasitos. Lo único que hago con eso es quemar dinero y no avanzar, porque en definitiva no me arriesgo a tomar decisiones. Entonces, uno tiene las herramientas que desarrolló como científico, la primera y una de las más importantes, a mi juicio, es el pensamiento crítico. Entonces, sos el dueño de la tecnología, en el sentido de que la conocés de punta a punta. Tenés pensamiento crítico, podés ir avanzando deteniéndote en los pasos que son realmente críticos y no en dar pasito a pasito, como por ahí uno desde la academia está más acostumbrado a validar por este lado, por el otro, para ver si llego a lo mismo. Lo único que hago ahí es validar hipótesis. Yo necesito avanzar. Una manera de anticiparse a que el mercado nos exija es tener una vía crítica, ¿no? Que esa es la que por lo general va más avanzada, pero después, para mí, la estrategia es tener planes B y C. No tanto de la A a la Z, B y C, que corran en paralelo, principalmente porque si los necesito, suben enseguida, ya están entrados en calor. Obviamente esto exige a nivel cognitivo que uno tenga los pies sobre la tierra y pueda gestionar los recursos humanos, los recursos de capital, porque esto quema dinero. Entonces, pero uno tiene que analizar qué te sale más caro, si perder la oportunidad o gastar eso para avanzar en paralelo. Así que para mí esa es una gran herramienta. No sé si es muy usada en la academia, claramente que no, porque uno, primero que no hay un mercado que te presione, hay un capital corriendo, pero ese capital no se te sienta todas las semanas a decir, ¿y qué hiciste? En todo caso te quedarás sin dinero y ya. Entonces, claramente uno va por una vía crítica y ejecuta pasito a pasito sobre esa vía crítica a su tiempo. En algún momento habrá más dinero, ejecutarán más rápido, en algún momento no, y baja la intensidad. En las empresas de base tecnológica, entre que el que te dio dinero se te sienta todas las semanas a ver qué hiciste, el mercado saca nuevas tecnologías, empieza a agarrarte FOMO, necesitas avanzar. Yo le llamo modo tiburón. Avanzás con 2 o 3 planes, algunos van a estar más maduros que otros, pero en paralelo. Para mí es la forma. Bien. Ahora vamos a hablar de de las verdades incómodas en el sector de los perfiles de negocios. Yo también resalté tres. La primera,
buscan certeza donde solo hay probabilidad. La ciencia rara vez ofrece respuestas binarias. Imagínate los científicos. La segunda es, creen que más presión acelera resultados y en biología la presión no comprime el tiempo, solo comprime la paciencia del equipo. Y la tercera es, postergan conversaciones regulatorias profundas porque son incómodas o complejas. El pathway regulatorio no es trámite, se diseña y es clave que se alinee ciencia y negocios en este punto desde el vamos. ¿Qué te gustaría comentar sobre estos tres? Los perfiles de negocio tienen que hacer un gran esfuerzo, al igual que los científicos, ¿no? Pero para bajar a entender cómo piensa el científico. El científico nunca va a decir, sí, estoy 100% seguro de que esto es así. En todo caso, te va a traer bibliografía para demostrarte que más o menos va por ahí. Y entonces tienen que hacer este ejercicio de entender cómo se evalúa, que siempre es incondicional. Bueno, necesitan leer 2 papers para darse cuenta de que es condicional, ¿no? Uno habla siempre desde lo condicional. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo ahí para tratar de entender y porque si nos quedamos en el condicional nadie avanzaría, todo es probabilidad. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo ahí para entender los tiempos de la ciencia real. Eso hace que tengan que hacer un entendimiento del sistema en el que están trabajando y de con quiénes están trabajando, que nunca vamos a dar el sí o el no muy rotundo, es como, pero darle la confianza de que todo se puede volver atrás. Entonces, al científico le va a dar más confianza para avanzar, el de negocios va a poder dar una respuesta con más seguridad, entre comillas seguridad, y al entender cómo va el sistema, podés sentarte a negociar. Si yo te duplico el presupuesto, vos podés avanzar más rápido. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero no lo interpretan con ese nivel de detalle. Piensan que si yo te duplico el presupuesto vas a poder hacer todo más rápido. La respuesta es que no. Entonces ahí de vuelta hay que entender un poco el sistema biológico con el que voy a estar trabajando. Y bueno, las conversaciones incómodas, parte de entender el sistema es entender qué otros riesgos, eso es anticipación al riesgo, ¿no? Uno de mis riesgos va a ser regulatorios, sentate a hablar ya para ver si lo vas a tener o si no. No importa que sea de acá a 2 años que digas, no, de acá que levante plata, porque tu I+D también va a estar condicionado por ese entorno regulatorio. Entonces, siéntense a tener las conversaciones rápido, a alinearse, que es sumamente importante, y sin presión, siempre es desde contexto. Por ahí al científico le sirve como un buen prompt, ¿no? Al científico le sirve tener contexto para que pueda tomar las decisiones, ya sea por sí, por no, cómo avanzar. Entonces, parte de ese entendimiento entre estos perfiles es que el de negocios pueda hacer esa bajada del contexto para juntos tomar la decisión de los caminos para avanzar. Así que creo que viene por ahí la mano. Estamos transitando en la Argentina un tiempo donde hay una gran cantidad de startups del sector biotech que van apareciendo. Desde tu experiencia, comparando tal vez con otros países, sin irnos muy por las ramas, sin hacer un análisis muy detallado, ¿qué diferencias encontrás vos entre las startups de Argentina, las startups de algunos países de la región, las startups de países ya más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde calculo que hay también cuestiones culturales, ¿no? que pesan mucho, y cuestiones de tiempo, o sea, donde ya este tema de las startups tiene mucha más trayectoria, mucho más recorrido. ¿Qué reflexión te merece eso en este tiempo comparado con la Argentina de hoy, donde hay tantas empresas que están apareciendo, ¿no? Bien, qué gran pregunta. En mi experiencia he tenido la oportunidad de estar en programas de aceleración con startups de toda Latinoamérica, pero también he tenido la experiencia de estar incubada pura y exclusivamente en Estados Unidos. Entonces tengo esas 2 fotos. Vamos a arrancar por Latinoamérica. Argentina está en un nivel superior, porque la comunidad de los emprendimientos de base científico-tecnológica ya viene hace tiempo gestándose. Entonces, frente a otros países,
estamos un poco más avanzados, porque además también hay una cosa del latino que es resiliente. Entonces le encontramos la vuelta y pivoteamos. Lo que tenemos es que nos falta acceso a capital. No tenemos tanto capital, no nos invierten tanto. Hay un montón de cuestiones, pero para mí una o dos de las más importantes es no nos ubican en el mapa, estamos al fondo. Si empezás a mencionar Messi, Maradona, el Papa, bueno, más o menos te ubican. Entonces, tenemos una barrera geográfica y tenemos una barrera ideológica. Porque el éxito, no quiero poner un porcentaje, pero una buena parte del éxito es que vos tengas las herramientas idiomáticas, es decir, sepas hablar inglés para ir a contarle tu idea, tu proyecto a otros lugares donde sí está el capital, pero no hablan español. Y en cuanto a Estados Unidos, tienen muy clara su comunicación. Saben vender el proyecto desde que lo arrancan. Y manejan el idioma que se habla en todo el mundo, ¿no? Tienen una ventaja competitiva ahí y tienen acceso a capital. Entonces, si nosotros logramos tener herramientas de comunicación efectivas, y sobre todo acá lo que necesitamos en la región es más perfiles híbridos o mixtos, que puedan y tengan ganas de entender el lenguaje de los negocios. De lo contrario, el científico va a seguir haciendo muy buena ciencia y los de negocio van a seguir vendiendo algo. Eso nos puede dar un diferencial en lo que es la región. Así que me encanta que estén apareciendo nuevas startups de base científico-tecnológica. Creo que hay que ajustar mucho el tema de la comunicación. Creo que hay que limar esas tensiones entre quien dirige la ciencia y quien dirige el negocio para entenderse, para encontrar una hoja de ruta en común y cruzar la barrera, salir a vender, salir a exponerse. Porque hay algo que no nombramos, es que los científicos no estamos preparados para ser criticados, y menos nuestros proyectos. Entonces, hay que salir al mundo, hay que salir a hablar con el cliente, que el cliente te diga, esto es una porquería. Entonces vos volvés y tomás todo ese feedback y lo convertís en algo útil. Pero hay que salir a exponerse un poquito más. De lo contrario, vamos a hacer muy buena ciencia, pero va a quedar acá en la región con acceso a capital limitado. Bien, bien. Muy, muy interesante tu experiencia, lo que nos contás sobre este tema. Estaba, como comenté al principio, vos tenías una empresa que vendiste a Amazon. ¿Cómo fue la experiencia esa? ¿Cómo es la experiencia de crear una empresa, después venderla? ¿Fue algo esperado? ¿Fue inesperado? ¿Cómo es el mecanismo? Totalmente inesperado, te lleva a la vida. En nuestro caso particular, es un caso atípico, ¿sí? Entonces, y hay que sacarlo de contexto porque hubo, valga la redundancia, un contexto particular que ayudó. Nosotros armamos la primera startup, Casper Biotech, con el objetivo de desarrollar métodos de diagnóstico usando la tecnología CRISPR-Cas, que era famosa por edición de genes. Tiene una forma de aplicación que podés usarla para diagnóstico. 2019, ¿no? Ya te imaginarás qué es lo que pasó después. Entonces teníamos una herramienta de detección para virus y bacterias que funcionaba a temperatura ambiente y en menos de 5 minutos. Spoiler alert, en el 2020 apareció la pandemia. Entonces, el mundo necesitaba una herramienta de detección de ácidos nucleicos rápida. Nosotros la teníamos. Fácilmente modificable. Automáticamente que el mundo empezó a hablar. En noviembre, diciembre del 2019, el mundo empezó a hablar de coronavirus, con no tanta intensidad como después, ¿no? Sí. Entonces el equipo se dividió en esto. Los de ciencia reprogramamos el sistema, hicimos las optimizaciones para arrancar a hacer los primeros testeos con lo que ya teníamos. El de negocios dijo, yo me voy a buscar el capital y si levantamos X cantidad de dinero, nos vamos a Estados Unidos a escalarlo. Listo. O sea, un equipo alineado en el momentum. ¿Viste esta famosa palabra? Momentum es el aquí y ahora. Bueno, eso fue lo que pasó
y avanzamos, construimos un equipo, escalamos, optimizamos, presentamos a FDA, demostramos que podíamos hacer un producto, que en la pandemia era tan necesario. Y estos momentos de la vida donde fuimos a buscar capital, porque obviamente eso quema capital, yo no te puedo explicar, y tocamos una puerta y dijimos, venimos a buscar inversión, tenemos este proyecto. Y del otro lado la respuesta fue, no los vamos a invertir, los queremos comprar. Totalmente inesperado, totalmente inesperado. Además nadie había pasado por ese proceso, nadie tenía ni idea. O sea, uno tiene como dos sueños utópicos, ¿no? O vas a tocar la campanita en Nasdaq o vendes la empresa. Bueno, nos había tocado uno. Así que el proceso fue de 6 meses. No tengo idea si es el tiempo promedio o no. El contexto de la pandemia ayudó muchísimo a que las cosas se fueran acelerando. Pero bueno, 6 meses de demostrar de punta a punta la auditoría de la empresa, quiénes éramos, qué habíamos hecho, la propiedad intelectual, los resultados que teníamos, a dónde habíamos llegado, a dónde queríamos llegar y alinearnos con Amazon, porque Amazon tiene otro concepto de sus productos que es basado en la experiencia del usuario y nosotros teníamos un primer producto enfocado en el usuario, el usuario y el cliente era el laboratorio de análisis, porque tenía una metodología, un aparato que nos servía. Entonces era ver los puntos de interacción y demás, y bueno, en diciembre del 2020 se firmó la venta, con todos nosotros adentro, una locura, y ahí empezamos el proceso, lo que le llaman M&A, de hacer como la transición de una empresa que era una startup a una mega empresa como era Amazon, con sus procesos, con sus tiempos, con sus formas, con su organigrama. Amazon en particular se caracteriza por tener formas muy distintas de cómo armar una reunión, de cómo presentar tus avances. Entonces, bueno, fue todo un año entero de esa transición de cara a construir el producto versión cliente. Bien, 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 qué aventura. Es para una miniserie de Netflix, te digo, así que bueno. Sí, estaría bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ir cerrando la charla. Antes de irnos, ¿qué te gustaría comentar? ¿Con qué reflexión te gustaría despedirte? Primero, que empiecen a animarse más a salir del laboratorio. Que nadie es capaz de darse cuenta de todo lo que crece su perfil profesional exponiéndose a su zona de no confort, que de hecho uno puede tener hasta mejores ideas y eso está bueno. Yo siempre incito a todo el mundo a pensar fuera de la caja, que hagan cosas creativas, que piensen por fuera de la caja, que piensen en lo simple, pero que se animen a exponerse sobre todo si, principalmente, ¿no? Si están con esas ganas de querer salir de ese contexto, que no digo que esté bien o que esté mal alguno de los dos, simplemente manejan dinámicas distintas y está bueno en algún momento si alguien quiere probar de otra manera. Mucho networking, que hablen, que conozcan otras personas, que conozcan otro recorrido y que se animen a hablar de temas incómodos. Un poco lo que hago en mis posteos de LinkedIn es hablar de temas incómodos. Que pasan, y está bueno que empiecen a pasar, no para que se genere un estigma, sino para que aprendamos de esas situaciones. Entonces el que empieza el camino ya sabe que esto va a pasar. ¿Va a haber tensión? Va a haber tensión. Sentémonos a charlar desde el día cero. Así que bueno, un poco mi invitación es a que piensen por fuera de la caja, que se animen a elaborar más allá una idea, que no quede solo en un cuaderno, que se animen a ponerla en práctica, que se animen a exponerla a otros que no tengan nada que ver con el ambiente de la ciencia, que se los critiquen, expónganse a ser criticados, porque sin duda van a volver mejores proyectos y van a ser mejores profesionales porque van a ser más resilientes. Así que ese es un poco mi mensaje final. Cuando dijiste recién contar lo que hacen, contar su proyecto más allá del ambiente de la ciencia, creo que eso es
súper importante porque uno a veces en el ambiente científico está acostumbrado a tantos razonamientos, a tantas palabras, a tantas cuestiones que uno automáticamente dice y como está en el ambiente que lo entiende, nadie corrige, nadie pregunta, salir de ese ambiente y empezar a hablar con gente que no está en eso y que está prestando atención a otras cuestiones de las cuales vos tal vez no estás, de las cuales vos no estás hablando, es una gimnasia muy saludable, creo, cuando uno tiene ganas de avanzar y, como vos decís, salir de la zona de confort y ponerse en una situación vulnerable eh, y, y avanzar por ese lado. Yo no estoy diciendo nada nuevo si digo que aventurarse en una startup biotech es aventurarse en un proceso de aprendizaje. Y cuando uno aprende se pone en una posición de vulnerabilidad y cuando uno está vulnerable tiene que estar dispuesto a decir no sé. Y no se acaba el mundo por decir no sé. Así que bueno, que es un ejercicio saludable para aquellos que tengan ganas de hacerlo y emprender la aventura. Me despido, un gusto, muchísimas gracias, súper clara tu exposición, tus experiencias, muy valioso me parece lo que estás haciendo, clave en el momento que estamos transitando y espero que esta charla que hemos tenido le sirva a mucha gente, a mí me ha servido muchísimo para aprender más sobre lo que pasa en el mundo biotech, sobre todo de las empresas que se están iniciando, de las startups. Gracias, Claudia. La verdad fue un placer y mil gracias de vuelta por darme esta oportunidad de poder charlar de estos temas que por ahí no se hablan tanto y que a veces son necesarias poner palabras para bajar el miedo, bajar la incertidumbre. Hay mucho ruido, nadie sabe bien qué va a pasar con esto. Bueno, poder tener esa información o al menos conocer un poco más del contexto sin dudas ayuda a toma de decisiones, algo tan simple, ¿no? La información siempre es poder. Vos vas a poder tomar mejores decisiones con más información, así que gracias de vuelta por este espacio y encantada, la verdad. Un placer conocerte. Bueno, muy bien, nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.